Muy buenos días a todos. Es un gran honor estar con ustedes en este tenor de la conferencia, de estos temas tratados en este congreso. Y me toca hablar específicamente acerca de la idea de la ley. Y vamos a ver algunas cosas dentro de esto. En primer orden voy a pedir que centremos nuestra atención en la idea de la ley creacional. Bajo ese rubro vamos a hacer una diferenciación entre ley y norma. En segundo lugar vamos a hablar acerca del Estado como tal, una entidad política que está bajo norma, bajo la norma de Dios. En tercer orden estaremos hablando acerca de la importancia de la ley y finalmente hablaremos de la necesidad de tener leyes justas. Teniendo esto en mente, allí van a ir viendo el desarrollo de la exposición. Partimos de la idea de que este mundo está bajo ley. Es una definición, una afirmación más bien de carácter bíblico que tenemos que reforzarlo porque este mundo está sometido a las ordenanzas de Dios para su creación. Hay un Dios creador de todas las cosas, pero no solamente que ha creado el mundo, sino que es legislador supremo sobre todas las cosas. Y cuando hablamos en ese carácter, podemos entonces advertir que el mundo, como lo conocemos, existe en un orden de regularidad, es decir, está bajo la ley de Dios. No puede no estar sometido a la ley porque la ley tiene vigencia para todo lo que es creado. Solamente Dios está fuera de la ley, pero lo que es criatura está sometido a la ley. De hecho, la ley es la precondición para la existencia de todo lo que está en este mundo. Además, este carácter de ley, en este sentido creacional, expresa prácticamente el carácter de un Dios soberano. Porque en definitiva, la ley creacional es la manifestación de la soberanía de Dios en la creación. Por tal razón, el universo en todos sus fenómenos va a estar siempre sometido a la ley, va a estar siempre en ese estándar de regularidad. De hecho, la regularidad es una de las condiciones necesarias para que la ciencia se pueda desarrollar. Si no hay regularidad, no hay ciencia. Entonces, cuando hablamos de la ciencia legal, también no podemos hablar de eso sin un mundo regular. Pero para que veamos algunos fundamentos en las Escrituras, vemos allí el Salmo 148:6, cuando nos dice el pasaje lo siguiente: los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ¿qué cosa? Ley que no será quebrantada. Y si ustedes ven el contexto de ese pasaje, está hablando precisamente de la creación. La creación que ha sido hecha por Dios está sometida a la voluntad de Dios. Por eso en la diapositiva antes les decía que la ley no es otra cosa sino el conjunto de ordenanzas con los cuales Dios sujeta su creación. La creación está siempre sujetada. En ese orden de ideas podemos hablar de ley, sí, en el sentido general, pero podemos explicitar y hablar de leyes en su sentido plural, y dentro de esas leyes podemos advertir la existencia de muchos tipos de leyes, es decir, de muchas ordenanzas que Dios le impone a su creación. Y cuando hablamos de esas leyes vamos a distinguir diversos tipos de leyes, y ese conjunto de leyes pueden ser agrupadas en dos categorías grandes. Una es la ley y las normas. Las leyes y normas en su totalidad son ordenanzas de Dios para la creación, porque la creación en todo momento va a estar sujeta a la voluntad de Dios. Pero se hace estas dos agrupaciones porque son importantes distinguirlas entre leyes naturales y las leyes en forma de norma, que le conocemos como normas. La diferencia que existe en estas es que las leyes naturales surten su efecto sin que el ser humano las implemente. Yo, por ejemplo, puedo tomar este bolígrafo y si lo suelto se va a caer. Y todas las veces que haga esto se va a estar cayendo. La ley de la gravedad va a estar surtiendo su efecto sin que yo lo aplique. Es decir, no tengo yo que implementar esa ley, está surtiendo su efecto. Incluso cuando el hombre se impone, es decir, o se opone más bien, se opone a esas leyes, no se abrogan.
Porque alguien puede decir, a partir de este momento, con un decreto gubernamental, vamos a abolir la ley de la gravedad. La ley de la gravedad va a seguir surtiendo su efecto. En otras palabras, las leyes entonces surten su efecto sin que el hombre los implemente. Vamos en ese orden de ideas. Ahora, las normas son diferentes. Las normas operan como principios que deben ser interpretados por una autoridad y aplicados a los casos concretos de la vida. Y la diferencia que vamos a encontrar es que las normas, conforme son más amplias o más complejas, surten su efecto de manera más lenta, y también si aplicamos mal una norma, revertir los efectos de esa norma tarda mucho en el tiempo. Si yo me tiro de este lugar, pues caigo inmediatamente, porque la norma de la gravedad, la ley de la gravedad, surte su efecto de manera inmediata. Pero si yo violo una norma ética, por ejemplo, en el ámbito del matrimonio, es posible que deba estar violando reiteradamente esa norma para que surta un efecto negativo dentro del matrimonio. Pero si un matrimonio está tan atrofiado, no lo puedo componer o no puedo revertir los efectos de esa mala implementación de una norma, sino que tengo que hacer una serie de hechos para que finalmente la confianza amorosa se regrese. Lo mismo acontece con todas las organizaciones que están regidas por, en este caso, las normas de Dios. Y por eso podemos ver la diferencia en este caso. Una ley natural surte su efecto de manera inmediata. Una norma tiene que ser interpretada y aplicada. Nosotros generalmente distinguimos de manera rápida las leyes naturales, pero como que nos cuesta mucho entender la existencia de las normas. Pero eso es muy importante, saber que el mundo está bajo la ley de Dios y hay normas concretas para relaciones particulares de la vida. Ahora, si yo les preguntara, ¿el Estado como una organización política está regida por una ley natural o por una norma? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es la que rige en su carácter? El Estado, las normas. Por eso las autoridades gubernamentales tienen que interpretar las normas que son aplicables al Estado y lo tienen que implementar. Tienen que generar normas positivas, normas jurídicas, en conformidad a esa voluntad de Dios que dicta para la vida del Estado. Y es allí donde notamos entonces que el Estado, al ser una institución política, está bajo la norma de Dios. Ahora, no hay una sola norma en el mundo, hay muchas ordenanzas de Dios para regir diversas clases de organización social. ¿Cuáles son las normas específicas que regulan o que rigen para el Estado? Y dentro de eso vamos a ir notando que el Estado es una estructura social de un tipo específico. Un tipo específico de organización social. Notamos que el Estado se distingue del matrimonio, de la familia, de la iglesia institucional, de ciertos entes filantrópicos. En sí, empezamos a hacer una diferenciación dentro de todas las organizaciones que vemos en el mundo y notamos que el Estado exhibe un tipo específico de organización. Y es en ese proceso de desarrollo cultural, porque el hombre, según Génesis leemos, el hombre fue creado para desarrollar la cultura, es decir, el hombre es un agente cultural. Al ser el ser humano un agente cultural, puede dar forma positiva a las estructuras sociales, y notamos que en ese proceso de desarrollo cultural ha surgido la organización política investida del monopolio de la espada. Esa es una de las normas que según vemos está impuesta por Dios, porque el Estado finalmente está arraigado en el orden de la voluntad de Dios para la creación, es decir, no existe a causa de la caída del pecado. Si bien es cierto, a causa de la caída del pecado tiene amplificaciones en sus funciones, el Estado está fundamentado en la ordenanza de Dios para la creación. Entonces el poder de la espada es un tipo de poder específico que no lo tiene otra organización social.
Eso no lo va a tener la familia, por ejemplo, no lo va a tener la iglesia, no tiene ese tipo de poder, el poder de la espada, y es solamente el Estado como estructura política que lo posee. Es solo sobre la base de este poder de la espada que el Estado puede funcionar como una institución legal pública, pues mantener un orden legal público depende del monopolio del poder de la espada dentro del territorio del Estado. Si no tiene el monopolio del poder de la espada, no puede hacer cumplir la ley, así de simple. No es posible que un Estado no tenga este tipo de poder porque no podría hacer esa parte de la coacción, no estaría allí siendo implementada. Este tipo de poder lo encontramos referenciado en Romanos 13, versículo 4. Cuando el apóstol Pablo dice que los gobernantes no en vano llevan ¿qué cosa? La espada. Y además agrega que son servidores de Dios para castigar al que hace el mal. Esa distinción que encontramos en la visión del apóstol Pablo, pues está llevándonos a notar que hay un tipo de poder específico en el Estado y que el Estado está como un ejecutor de la justicia divina, claro, también como un operante de la misericordia, porque en tanto que castiga al malo, extiende su misericordia al bueno, está protegiendo. Entonces el Estado, en este caso como instrumento de la justicia divina en este mundo, debe hacer uso de la espada. Por eso Dios se lo ha dado. La espada no es otra cosa sino el monopolio para oponerse al crimen, etcétera, etcétera, y operar en este caso como una entidad que puede hacer cumplir la ley. Y esto puede notarse entonces en relación a eso, que el Estado como tal está fundado en el poder de la espada. Asimismo, Dios ha instituido al Estado para que no solamente opere con ese tipo de poder, sino que sea una institución legal justa. Y aquí la justicia debe estar encuadrada en el ámbito público, es decir, la justicia pública, porque el Estado no es la única estructura social que exhibe la justicia. Vemos, por ejemplo, la justicia en el matrimonio. Si un esposo no se acuerda del cumpleaños de su esposa, dice la esposa: ¿por qué eres tan injusto, no conmigo, que no te acordaste de mi cumpleaños o simple de la fecha del matrimonio, ¿no? Ahí hay un gran problema para los varones que no se acuerdan cuando se casaron. Dicen, eso es injusto. Pero no está refiriendo la esposa a una injusticia de carácter legal, sino injusticia en sentido ético. Pero cuando hablamos de la justicia dentro del contexto del Estado, tenemos que hablar de la justicia pública. Y esa justicia pública debe guiar la actividad total del Estado. Ya que sin la justicia el poder de la espada vendría a ser un poder meramente arbitrario y destructor. Ojo con eso. El poder de la espada, supongamos que tenemos aquí a alguien con una espada, si no es guiado por la justicia, ¿qué va a pasar con esa espada? La espada es poder y puede matar a personas porque no estaría guiado por la justicia. Por eso es importante que la justicia guíe la totalidad de los actos del Estado, porque si no caeríamos en ese problema. Toyeber, cuando reflexiona sobre el núcleo modal del aspecto jurídico, se escucha un poco raro lo que él habla, va a mencionar que el momento modal de ese aspecto es la retribución. Y es una palabra central para entender este asunto, porque la palabra retribuir apunta al equilibrio y armonía entre los intereses individuales y sociales. Es decir, como nosotros en ese corazón, digamos, el corazón de la justicia, su aspecto de ley que Dios da, está regulando esa parte de la armonía, el equilibrio. ¿Cómo puedo equilibrar entre el poder público, los intereses privados? ¿Y cómo puedo regular los diferentes intereses privados? Porque hay muchos intereses privados. Entonces, cuando hay un conjunto de intereses privados, ante un interés público tenemos que encontrar una armonía entre ellos, pero también vamos a encontrar o debemos encontrar armonía entre todos los intereses privados.
porque si no un interés privado estaría poniéndose el otro interés y ya no habría armonía en la sociedad. El grupo social caería en una situación de... estaría atrofiada esa sociedad sin esa armonía. Hasta aquí hemos visto entonces que el mundo está bajo ley, que el Estado está también bajo la norma de Dios, y hemos diferenciado dos normas, una particularmente la que guía el poder del Estado. Tomando en cuenta lo que hemos expresado hasta este momento, debemos hablar de la ley del Estado, conocido también como ley positiva. Ley positiva, la palabra positiva no significa porque es bueno. Positivo viene en el sentido de positivar, generar, crear, una ley creada por el Estado. Y ya que la existencia del Estado demanda que existan leyes jurídicas claramente establecidas, porque, miren, gobernar sin ley, como dijeran John Locke, no es compatible con los fines de la sociedad y del gobierno. Simplemente no es compatible que un Estado opere sin ley, porque parte esencial de la vida del Estado es la legalidad, y no podemos tener un Estado sin ley. Sería algo inconcebible, es como intentar bañarse sin agua, no se puede entender. De tal manera que independientemente de la forma de gobierno que asuma un Estado, los servidores públicos deben gobernar según leyes declaradas y aprobadas, y no por dictados extemporáneos y resoluciones arbitrarias. Si un gobernante comienza a ejercer su función pública sin respetar la ley, ahí hay un gran problema, porque el gobernante está obligado a respetar también el marco legal, no puede desentenderse del marco legal. Y es allí donde tenemos que ver cuando hay personas que no cumplen con esta norma legal, la sociedad empieza a sufrir. Por ejemplo, Montesquieu, en el espíritu de las leyes, cuando habla de las diferentes clases de gobierno, va a establecer la diferencia entre el gobierno aristocrático y el gobierno despótico. Y él afirma que un gobierno aristocrático, ojo, es cuando una persona gobierna, pero con arreglo a las leyes fijas y establecidas. Es decir, ¿cuántos gobiernan en un gobierno aristocrático? Uno. La diferencia es que tiene leyes, así se rige. Sin embargo, un gobierno despótico también gobierna una sola persona, pero sin regla. Lo dirige a su propia voluntad o capricho. Esa es la gran diferencia. Si un gobernante ejerce su autoridad política sin arreglo a las leyes, estamos ante un gobierno despótico. Puede ser en mayor o menor grado, pero allí va perfilándose hacia esa dirección. Tomando en cuenta entonces lo anterior, podría decirse que los regímenes despóticos trabajan para desintegrar las leyes, para dinamitar las instituciones, para debilitar los contrapesos que existen en el Estado, y cuando lo logran, instauran un gobierno del terror. Y qué triste para esa sociedad, porque una sociedad que opere sin ley, viene otras cosas malas, porque donde no reina la ley, la justicia tampoco puede reinar. Y entonces desconocer el marco legal es terrible, y más adelante vamos a ver cómo esto afecta a la ciudadanía en general. Por eso debemos de hacer hincapié que la ley es esencial a la vida del Estado, porque donde no hay lugar para la ley, tampoco habrá lugar para la justicia. Cuando un gobernante dinamita la ley, la justicia se escapa por la puerta grande, y como resultado viene la eliminación de las libertades civiles. Esa sociedad empieza a vivir en esa dictadura. Entonces podríamos decir que las leyes son importantísimas. Ok, pero no deberíamos quedarnos allí nada más, sino debemos hablar de leyes justas. Porque si bien es cierto, la ley es importante, no es lo único que debemos decir en este sentido.
falta hablar de las leyes justas. Miren, a veces nosotros llegamos a considerar que toda ley es justa por el hecho de ser ley. Todo lo legal es justo, así creemos. Pero eso es un gran error. Cuando caemos en esa consideración de que toda ley es justa por el hecho de ser legal, estamos ya entrando mal en esa evaluación de la ley. Y yo creo que esto tiene que ver en gran medida con la idea que algunos teóricos sostienen de la ley y cómo esa idea teórica se ha hecho popular en la población, en la sociedad. Por ejemplo, consideremos a Juan Bodino. Para él la ley simplemente es el mandato del soberano que hace uso de su poder. ¿Qué es la ley para Bodino? El mandato del soberano. Así, a secas. No se está reflexionando si es un mandato justo, simplemente es mandato y por lo tanto se tiene que acatar. Nadie debe objetar por una norma dada por la autoridad política en este caso. Por otro lado, los positivistas jurídicos dicen que todos los actos a los que obliga o prohíbe cualquier ley que emane de una autoridad es justo. Están en la misma línea, tanto Bodino como los positivistas jurídicos dicen la ley es justa por el hecho de ser ley y punto. Pero realmente debemos caer en esa idea de que todo lo legal es justo por el hecho de que está ahí en un código, en la Constitución o en cualquier ley secundarias. Yo creo que si partimos de esa óptica estamos equivocados, porque no estaríamos reflexionando sobre la importancia de la justicia. La ley debe estar configurada en el contexto de la justicia. Ya hablamos de la justicia que debe guiar todos los actos del Estado y la generación de una ley como la aplicación de la ley o resolver controversias en asuntos particulares deben estar encuadrados no solamente en el marco legal, sino también en el marco de la justicia. Y por lo tanto la justicia debe estar contenida en la ley. Si no se contiene la justicia en la ley, tendríamos leyes injustas. Cuando caemos en este error, entonces bajamos la guardia, creo yo, como sociedad, y ahí hay un problema. Luis Pasos, no sé si lo conocen, el libro Justicia Social Injusta dice: no es lo mismo justicia que la legalidad, ni la aplicación de la ley implica necesariamente actuar con justicia. Una gran declaración, creo yo, lo que está haciendo él allí. Un ejemplo lo tenemos con Hitler. Si trajéramos a Hitler en el banquillo, los acusados en una corte, y le dijéramos: es que tú, Hitler, actuaste fuera del marco legal, habrían muchos defensores. Porque Hitler en gran medida actuó dentro de la legalidad, cambió las normas. Pero aunque actuó dentro del marco legal, no actuó en el contexto de la justicia. ¿Se dan cuenta? Yo puedo llegar y cambiar las leyes y hacer leyes injustas y decir: yo estoy actuando en el marco legal, así que no me pueden incriminar porque he actuado ilegalmente. Aquí está todo, la Constitución, las leyes secundarias respaldan mis actos. Pero ¿cuál sería el problema aquí? Que las leyes generadas eran claramente injustas. Entonces esto nos muestra un ejemplo muy práctico de cómo la ley puede ser desvinculada de la justicia. Y cuando hay muchas normas injustas en una sociedad, se rompe con la armonía social. Porque puede haber ciertas leyes injustas, pero cuando abundan más leyes injustas, pobres de esa sociedad. Porque hay más acotamiento de las libertades civiles. Se pierden esas libertades. Ahora, si queremos entonces entender en qué consisten esas leyes justas, debemos precisar más ampliamente qué entendemos por justicia. Porque si decimos que la ley debe estar integrando la justicia, ¿qué es la justicia? Y aquí es sorprendente porque aún los incrédulos que se topan con las leyes de la creación van a advertir
que hay leyes que Dios ha impuesto, aunque no lo dicen así, pero advierten la existencia de normas, leyes para ciertas estructuras sociales. Todavía estructuran su familia, su matrimonio, las diversas organizaciones en ese marco general de la ley. Y nos vamos a sorprender porque, por ejemplo, un piano, él decía que la ley es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Y uno dice, ¿Ulpiano era cristiano? Pues obviamente que no. Pero ¿cómo llega él a esa comprensión? Porque se está topando con las normas de Dios que tienen vigencia para lo creado, como ya dijimos arriba o anteriormente, que Dios sujeta a su creación. Y entonces esa constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho, ¿qué es su derecho? ¿Qué es lo que le corresponde a cada uno? Volvemos otra vez al principio de la retribución, la armonía. Si hablamos de eso, tenemos que profundizar. ¿Cuál es el derecho de cada uno? Y aquí tendríamos que reconocer primero que Dios ha dado a cada organización social, como a cada individuo, su propio margen de actuación. Se fundamenta en la voluntad de Dios, que es voluntad de Dios que exista el Estado, es voluntad de Dios que exista el matrimonio, es voluntad de Dios que exista la familia, es voluntad de Dios que exista la iglesia institucional, y así sucesivamente. Y Dios ha delimitado, si ayer se habló más ampliamente de la soberanía de las esferas, le ha delimitado su margen de actuación. Y entonces encontramos que tenemos que reconocer esa pluralidad de ordenanzas de Dios para las cosas concretas. Por ejemplo, la familia tiene el interés de la crianza, del amor moral y de la educación de los hijos. La academia tiene el interés de avanzar el conocimiento científico. La iglesia organizada tiene el interés de proclamar el evangelio y de administrar los sacramentos. Y todas estas organizaciones tienen intereses legítimos, privados, pero son legítimos porque obedecen a la ordenanza de Dios impuesta a ellas. Y cada una de estas organizaciones sociales tienen que ser administradas por sus propias autoridades que Dios ha colocado en cada una de ellas. Y es a través de esta distinción que podemos notar que si tomamos, por ejemplo, la parte de la familia, el padre de familia es la autoridad en el hogar, o será el político. ¿Quién es la autoridad en el hogar? El padre de familia. Como dice Kuyper, el padre de familia es consciente de que ejerce una autoridad inherente en esta esfera, y no porque el gobierno lo permita, sino porque Dios lo ha impuesto. A su gran declaración. Notamos entonces por todo esto que hay diversos intereses privados que deben ser protegidos por la ley. Será en el conjunto de todos estos intereses privados en una sociedad donde se levanta el interés público. El interés público, como su nombre lo indica, apunta a aquello que interesa a todos. Y es aquí donde entra el Estado. Porque el Estado existe para garantizar el interés público. No existe como una entidad privada, es una entidad pública. De tal forma que los alcances de su actuación, como sus límites, están enmarcados precisamente por ese rango de su actuación pública. No puede entrometerse en lo privado, no es el ámbito de su competencia. Si pensamos que el Estado es una entidad privada para garantizar el interés de unos cuantos, estamos equivocados porque no estamos entendiendo el carácter público del Estado. Las entidades privadas deben administrar lo que corresponde al ámbito de su autoridad. El Estado debe hacer lo propio, no debe invadir otra área que no es de su competencia. Teniendo esto en mente, vemos por ejemplo a Frédéric Bastiat cuando comenta acerca de la ley, y él habla de la ley en su sentido positivo y la ley en su sentido negativo. Cuando se habla de la ley en su sentido negativo, no quiere decir que sea malo,
negativo es cuando la norma legal mantiene al ser humano dentro de la justicia, pero no le impone más que una mera negación, según Bastiat. Por ejemplo, le impone a abstenerse de dañar a otros. No le está diciendo qué es lo que debe hacer, sino lo que no debe hacer. Solamente, en este caso, como dice él, la ley no ataca ni su personalidad, ni su libertad, ni su propiedad. Solamente salvaguarda la personalidad, la libertad y la propiedad de otros. En esa ley, en su sentido negativo. En cambio, por ejemplo, el socialismo va a pugnar por una ley en su sentido positivo, y otra vez positivo no significa que sea bueno. Es positivo porque invade cosas que no es de la competencia del Estado. Se pone a repartir dinero, se pone a legislar sobre moralidad, se pone a asumir la educación, etcétera, etcétera. No es de su competencia, pero lo hace, invade las estructuras privadas. Los socialistas, dicen Bastiat, dicen, si la tarea de la ley para algunos socialistas, o bueno, en general creo los socialistas piensan así, si la tarea de la ley es organizar la justicia, entonces dicen, ¿por qué no hablar de organizar el trabajo, la enseñanza y la religión? Es lo que dicen los socialistas. Bastiat dice, no debe hacerlo, porque la ley no podría organizar el trabajo, la enseñanza y la religión sin desorganizar la justicia. Wow, cuando yo veo esta parte, y quién es Bastiat, un francés, en tiempos donde la ley era se había pervertido la ley, él está hablando en el sentido negativo de la ley, que debe operar en ese sentido. Por eso podemos ver que la ley del Estado debe regular los asuntos públicos, no los asuntos privados. Tiene todo el sentido, porque si la ley regulara los asuntos internos de los entes privados, significa que estamos ante una ley justa o injusta. Injusta, porque estaría legislando asuntos privados. Por eso hemos de hacer énfasis en esto. No puede el Estado decirle a la sociedad en qué creer, en quién creer. Se hablaba hace ratito, el doctor Eder mencionaba parte de ello, porque no es tarea del Estado obligar a los ciudadanos a tener un determinado tipo de creencias. El Estado tiene límites, no tiene esa encomienda. No puede decirle al padre de familia, mira, así tienes que educar a tus hijos. Eso es una violación a la autoridad que Dios le ha dado a los padres, porque la educación no le corresponde al Estado. Es un interés privado. Cuando escuché esto por primera vez me chocó. Es como cuando uno va a un lugar y te pegan así. Dije, no, están locos estos que dicen eso. Después de tanto he llegado a creer eso, y de una forma tan consciente. Entonces, la administración privada no es competencia del Estado. Así, de sencillo. Ahora, si el Estado actúa en el contexto del interés público, entonces debe regular solamente las cosas externas de los agentes privados. Hay diversos intereses privados en una sociedad. La vida interna de ellos debe ser regulada por sus propias autoridades. Padre de familia, la iglesia, los pastores, etcétera, etcétera. Pero como hay diversos intereses privados, se levanta el interés público y hay diversas cosas externas a ellas, que tienen que ver con lo público. Esas cosas, esas relaciones jurídicas son las que deben ser legisladas por el Estado. Por eso encontramos diversos códigos que regulan, o por lo menos deben regular, las externalidades de esas que se desprenden de esas entidades particulares. Pero no puede ir y legislar sobre la vida interna. No le puede decir al pastor, así tienes que predicar, o esto quiero que prediques, o administra esto. Y no puede invadir, y no debería invadir otras esferas de la vida. Entonces, cuando hablamos de que la justicia debe estar expresada en la ley, que tenemos en mente algo.
Queremos decir que cuando la ley armoniza todos los intereses que están en un determinado conjunto social, permitiendo que cada uno de estos intereses cumpla su propósito, evitando que un interés privado o público invada la soberanía interna de otra entidad, significa que estamos ante leyes justas. Mientras no. Ahora, en términos de conclusión, la ley entonces debe enmarcar los alcances y los límites de la entidad política. Debe regular las externalidades de los agentes privados. Y al ser la ley parte fundamental, como hemos ya dicho, del Estado, la ley debe ser respetada. Y en primer lugar debe ser respetada por los gobernantes. Porque a veces los gobernantes piensan que la ley tiene vigencia para el ciudadano, menos para ellos. Pero los primeros que deben estar bajo ley son los gobernantes. Y esto es de gran trascendencia. Porque la ley tiene también un efecto pedagógico. No solamente cuando los legisladores generan una ley, ya tiene un efecto pedagógico. La gente dice, ya está en la ley, es bueno. Ya está en la ley, es justo. Sino el trato que se le dé a la ley también va a impactar sobre la respuesta que tengamos nosotros como ciudadanos ante la ley. Y si vemos que nuestros gobernantes no respetan la ley, paulatinamente esa sociedad va a entrar en un proceso de deterioro porque no va a respetar la ley y muy probablemente se caiga en un estado de anomia, de no ley, por su efecto pedagógico. Pero cuando la ley es respetada, particularmente por los gobernantes, los ciudadanos también van a buscar respetarla. Entonces, la ley, digamos, que integra la justicia o que organiza la justicia, tiene que ser respetada por los gobernantes y los gobernados. Se habla en México, por ejemplo, de Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene que ver con eso, el respeto de las leyes aplicables incluso para el actuar de las autoridades políticas. Si no se respetan las leyes, no se respetan las garantías individuales de cada ciudadano. Imagínate, con ese gran poder del Estado, violentando las garantías individuales de los ciudadanos, entonces es terrible. Y termino con estas palabras de Frédéric Bastiat, que dice: ninguna sociedad puede existir si el respeto a las leyes no reina en algún grado. Pero lo más seguro para que las leyes sean respetadas es que sean respetables. Cuando la ley y la moral entran en contradicción, el ciudadano se encuentra en la cruel disyuntiva de perder la noción de la moral o de perder el respeto por la ley. Dos desgracias tan grandes, la una como la otra, entre los cuales es difícil elegir. Esta ha sido mi participación. Que Dios los bendiga.